Muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos ustedes que están presentes, participando en este novenario del Santo Cristo a través de la vía digital. Estamos aquí en el primer día de la novena, haciendo el esfuerzo por proponer los temas, por ubicarnos espiritualmente delante de nuestro Señor, comunitariamente con los demás, con quienes acompañaremos el recorrido de esta reflexión. En este año hemos sido convocados por el Papa Francisco a reflexionar en un tema, en un aspecto importantísimo de la vida de la Iglesia, que es la sinodalidad. Una palabra que usamos poco, pero que tiene hondas raíces en la historia de la Iglesia. Sinodalidad, sínodo, significa caminar juntos, eso significa. Y el Papa nos ha invitado a recuperar ese espíritu fraterno, a dar los pasos en la vida, a ser comunidades integradas con un espíritu solidario, que caminen codo a codo, paso a paso. Eso implica una serie de factores, implica tener conciencia de que somos hermanos, significa tener claro que en el trayecto de la vida nos acompañamos, que nadie va solo, que nadie va aislado, o al menos nadie debe ir en esas condiciones de soledad y de abandono, y también la conciencia de que tenemos un destino final, tenemos un punto de llegada que es el encuentro con el reino de Dios. Eso estamos haciendo en el novenario, o eso queremos hacer a lo largo de estos días, celebrando la Santa Misa, leyendo la palabra de Dios, reflexionando. Procuraremos que al terminar esta etapa nos convirtamos en mejores creyentes, en mejores hombres y mujeres, con una capacidad más definida y más decidida para servirnos unos a otros. Este novenario tiene un tema, que les he mencionado, el tema de la sinodalidad, que está expresado en estos términos: Iglesia sinodal, pueblo de Dios, peregrino y misionero. Ese es el tema, Iglesia sinodal. El Papa ha dicho que en el tercer milenio ese debe ser el rostro, el perfil y el estilo de la Iglesia. Iglesia sinodal, que camina junto con los demás, junto con otros, con los propios miembros de la Iglesia, pero también con quienes están fuera, con la sociedad, con las gentes que tienen poca comunicación con nosotros, con quienes tenemos poco contacto. Esa es la Iglesia sinodal, pero la Iglesia sinodal es un pueblo constituido como tal. En la Iglesia tenemos conciencia de ser eso, pueblo verdadero, pueblo de Dios. No somos una asociación, un organismo, no somos un club, somos un pueblo. Y ser pueblo implica una forma precisa, particular de ser, tener un lenguaje, un idioma, tener una cultura, una historia. Ser pueblo significa interesarnos unos por otros. Eso es lo que somos, la Iglesia, pueblo de Dios, peregrino, porque vamos caminando, no somos un pueblo estático o establecido. No debemos ser así, no debemos ser indiferentes ante la historia y vivir cruzados de brazos. Tenemos que ser peregrinos que todos los días avancen, den pasos. Y tenemos que ser misioneros. Misioneros quiere decir ir más allá de donde estamos, interesarnos por las realidades sociales, culturales, económicas, políticas. No vivimos en una burbuja, todos tenemos relación directa con tantas áreas de la vida, y ahí en esas áreas de la vida tenemos que estar presentes con el mensaje de la paz, de la fraternidad, con las acciones y los gestos solidarios. Ese es el tema que quisiéramos reflexionar y que empezamos hoy a lo largo de 9 días. Y tiene también un lema, el novenario. El lema es una frase más concisa que expresa nuestro propósito. Y en este año se ha puesto como lema: caminando como hermanos, seremos pueblo que sirve en comunión. Caminando como hermanos es lo mismo que ser pueblo solidario, sinodal.
La comunión es una expresión que conocemos más, que usamos más frecuentemente. Caminando como hermanos, seremos pueblo que sirve, pueblo que tiene que ser constituido. Para eso hay que estar conscientes de ello. Si no somos conscientes, nunca tendremos expresiones de pueblo, expresiones solidarias, comunitarias, para que seamos un pueblo que sirve. Porque el servicio a la humanidad es la tarea de la Iglesia. La Iglesia no existe en este mundo para sí misma. La Iglesia no está puesta para autoalimentarse y autosatisfacerse. Está destinada a los demás, a ir más allá de sus propios límites geográficos, institucionales, más allá de su confesión de fe, entrar en contacto con la sociedad, con el mundo, con las realidades nuevas en esta etapa de post-pandemia, tantas cosas que emergen. Entonces tenemos que ser un pueblo que sirva en comunión, que sirva unido, que dé testimonio de fraternidad. El servicio aislado nos empobrece. No basta que cada persona tenga muy buenas intenciones y tenga muy buenos propósitos. Es necesario que estén compartidos y que estén respondiendo a las necesidades que nos plantea la vida, la sociedad, la propia Iglesia. Eso haremos a lo largo de estos 9 días. Ese será nuestro propósito, nuestra intención. Con mucho gusto comparto con ustedes hoy estas palabras y los días siguientes también. Ustedes desde luego pueden interactuar, pueden comunicarse a través de este medio, de esta plataforma, dar una aportación, una palabra. Para eso es este espacio que tendremos todos los días a esta hora. Yo estoy a sus órdenes, a su disposición en estos minutos. Soy el Padre Gerardo Escareño y con mucho gusto desarrollaré. Primero lo hice por escrito en el libro, en el folleto novena, y luego en las reflexiones durante las misas de la novena.